Y nos perdemos la historia. No, no se pierde la historia. Historia estudiamos 2 ciclos completos de historia de los últimos 10 años. Estamos terminando, estamos Bueno, pero historia siempre hay algo para estudiar o para saber. sí, por supuesto, porque ya digamos, estamos terminando, ya llegando a la historia contemporánea, estamos viendo el año 2014, vamos. Bueno, pero podemos ir a 5000 años antes de Cristo también. Bueno, eso fue lo que hicimos ya 2 veces. Bueno, vamos a arrancar en el cuento de Torá de hoy. Comparto pantalla, a ver, ustedes me corregirán. Creo que estamos en el capítulo 34, ¿no? De Shmot, de Éxodo. Y no sé si el versículo es el 13 o está mal eso. Bien, en el 13. Buenísimo. Entonces, habíamos leído, ¿se acuerdan? Los atributos de Dios. Y continuamos adelante. Empero, sus altares habréis de destruir y sus estelas habréis de romper y sus asherot habréis de cortar. Pues no habrás de prosternarte ante Dios ajeno, pues Adonai celoso es su nombre, Dios que, celo, que con celo ama. Muy bien, vamos desde acá. Está hablando de cuando entres a Israel, cuando llegues a esa tierra prometida. Estás en el desierto, acabás, recién hiciste el becerro de oro. Abandonaste la propuesta del camino de Dios en 5 minutos. Te olvidaste de esa propuesta muy rápidamente. La preocupación es, bueno, y cuando entres a Israel, cuando conquistes la tierra, cuando Moshe no esté más, ¿qué va a pasar? Y el primer miedo que se manifiesta fuertemente y que sigue hasta el día de hoy es lo que se llama la asimilación. Y vamos a hablar un minuto de lo que es la asimilación, que muchas veces quieren que los mutee. Sí. Algunos, el que quiere hablar después se desmutea, no pasa nada, ¿eh? Ustedes se desmutean y hablan directamente, pero ya están todos muteados y hay un poquito más de silencio. Eh, Les recuerdo que la asimilación no es un matrimonio mixto. Ojo con eso, que ese es un error muy común. Vos te asimilás cuando diluís tu cultura, que es típica de un grupo minoritario, en un contexto, en un entorno mayoritario que profesa otra religión, que tiene otra cultura y que desarrolla o lleva adelante otros valores. Entonces, asimilarse es perder el peso de tu cultura, de tu identidad, de tu religión en pos de la mayoría circundante. Cuando entremos a la tierra de Israel, va a ser el primer desafío de asimilación. ¿Por qué? Porque vamos a convivir con otros pueblos que están asentados ahí y que tienen otras creencias, otros dioses. Y con el paso del tiempo, ese peligro va a desaparecer, porque con el paso de los años, Israel se va a volver mayoría en la tierra de Israel. Pero eso no es automático. La entrada va a ser problemática, porque vas a encontrar una cultura instalada. Y la Torá le habla acá a esa generación que va a ingresar encontrando esa cultura, pero nunca, o sí, se imaginó que esto que está diciendo la Torá, que era para las primeras generaciones de judíos en la tierra de Israel, y que después no iba a ser más un tema, porque va a ser mayoría en la tierra de Israel, y cuando sos mayoría ya no es asimilación, es otro lo que puede pasar, pero no es asimilación. Esa realidad va a durar apenas, vamos a hacer como un periodo largo e importante, 1100 años. Hay una interrupción en el medio, hay una diáspora babilonia, pero en Israel va a durar 1100 años. Pero hace 2000 años, este texto nos habla a nosotros de vuelta. Esto que la Torá advierte como una situación transitoria, apenas te instales en la tierra de Israel, volvió a ser una realidad. Primero cuando los babilonios nos expulsaron y después cuando los romanos nos echaron. Y desde hace 2000 años es la realidad de la judeidad de la diáspora. O sea, de nosotros.
Los valores que te circundan te seducen. La cultura que está afuera te invita a sumarte. En algún momento de esa historia, eso era porque tenían el poder y la fuerza. Y hoy es porque tienen la concentración de recursos. Les voy a dar un ejemplo bien claro. Hace 1000 años, si vos mantenías tu individualidad judía, ponías en riesgo tu vida. Porque ser judío era algo que implicaba una creencia de una minoría que dependía del favor de la mayoría para seguir estando en ese lugar, que cada tanto cambiaba de idea y te perseguía, te expulsaba o te asesinaba. Entonces, el poder era algo que te podía doblegar. Hoy es otra la seducción o la fascinación. Vos entrás con tus hijos a Unicenter el 20 de diciembre. A tus hijos se le abren los ojos así cuando ve la festividad judía, perdón, la festividad del momento, inserta en ese lugar. Entonces, el desafío de mantener tu fe, tu tradición, tus costumbres, tu cultura, hoy es totalmente distinto a hace 1000 años, pero sigue siendo un desafío. Porque la mayoría tiene los medios y la escala para trabajar de otra manera. Entonces, los medios de comunicación masivos, la mayoría de la población, las calles, la vidriera, los consumos, están orientados a una tradición distinta a la tuya. ¿Saben cuánta gente de origen judío celebra Navidad porque le parece atractivo, porque sus hijos se lo pidieron y porque le parece irresistible? Parece menor, parece un dato no importante, pero no lo es. Si quieren algún numerito, la mitad de la comunidad judía hoy de la Argentina, la mitad no pertenece ni va a ninguna institución judía. Eso es asimilación. No va ni a un club, ni a un templo, ni a una escuela, ni a una comunidad judía. La mitad. Y cometí un error cuando les dije, eso es de la comunidad judía de Buenos Aires. En el interior los índices son peores todavía. Entonces ahí tienen que saber que este desafío que habla acá sigue vigente. Sí, Elena, ¿querés decir algo? No sé si levantaste la mano. Ok, no. Estás parando el colectivo. Bien. Era para decirte que te habías congelado. Ah, me congelé y no me di cuenta, perdón, porque aparte te vi mover la mano y todo, así que por eso me pareció raro. Bueno, Muy breve. Muy ok. breve. ¿Entendió entonces igual lo que dije? Bien. A ver qué nos dice. No sé si escribió Tomás o... Por eso te llevas a todos los Hanijim de Mahané. ¡Claro! Yo no quiero que los Hanijim ni mis hijas vivan Navidad. Mis hijas no conocen Navidad. Desde que nacieron pasan su diciembre en Mahané. Y eso es fantástico para mis hijas y para los chicos del Amrod, que me los llevo también en esa fecha y hago que no conozcan la experiencia. A mí me impactó eso cuando entré en Lambrot. La verdad que la primera vez, bueno, la fecha no. La segunda vez dije que esto está realmente armado así. Y también hay matrimonios mixtos que a veces quieren, bueno, hacemos esta fiesta, pero hacemos Navidad con la familia. Y a veces que estén los chicos de Majané también un poco les genera una adherencia mayor, ¿no? Obviamente no es la única vía para que practiquen, pero hay también por ese lado. Ya que abriste, Ahora, déjenme decirles algo de una creencia y te dejo, María.
Acá Tommy dice que en Alemania en 1930 los judíos festejaban Navidad, no solamente en Alemania en 1930, cuando tenés razón, pero acá en la Argentina también muchos judíos asimilados celebran y festejan Navidad. Déjenme decirles algo de eso, del matrimonio que se conforma con dos culturas, con dos religiones, mal llamado matrimonio mixto, yo diría matrimonio interreligioso, y que decide celebrar ambas cosas. Por supuesto que cada uno decide lo que quiere y yo no soy quien para opinar, y esto es simplemente una idea para pensar. No lo tomen como ningún desafío personal a nadie, yo respeto lo que cada matrimonio, lo que cada familia decida constituirse, simplemente pienso en voz alta con ustedes, para dejarlos con alguna inquietud. Yo soy de los que cree que la formación se da en los primeros años de vida en su mayor intensidad. Que el impacto de los primeros años de vida no tiene comparación al impacto que uno puede tener después. No significa que después no puede tener impacto, pero es mucho mayor en los primeros años de vida. Cuando uno pertenece a una cultura minoritaria, si quiere que esa cultura minoritaria perdure en el tiempo, en mi opinión, debe concentrar en esos años iniciales una vida sostenida en esos valores, en esas prácticas y en esas costumbres. Porque si no, no hay impacto. Porque si no, hay asimilación. Porque la otra cultura lo va a acompañar toda la vida. Entonces, yo soy de los que cree que si uno quiere tener más probabilidades, acá no hay certezas, de éxito en la transmisión de la cultura, debe brindar una casa, un hogar, una familia, y en lo posible una escuela, y en lo posible una comunidad, con una coherencia de prácticas, valores, ritos y costumbres, sosteniendo familiarmente una cultura, que si no es vivida con alegría e intensidad, es muy difícil sostener, porque la mayoría pesa mucho. Y la mayoría hace que sea fácil lo otro, barato lo otro, accesible lo otro. Y lo nuestro es escaso, caro, difícil. Entonces, Lo otro entiendo. es muy fácil. ¿Cómo? Lo otro es fácil porque es lo que hace todo el mundo. Vos salís a la calle y el arbolito está ahí al costado. No es que tiene que ir a buscar el arbolito. Entonces, Por eso decía, en estas características, que si uno hace las dos cosas, no hace las dos cosas. Hace 4-1, 5-1, 8-1, 10-1. Y además pierde esta idea de que lo que propones es una forma de vida en sí misma y coherente. Pero es simplemente una opinión, no tiene por qué estar de acuerdo, y María quería decir algo. No, poco me lo contestaste. Simplemente que a veces cuando uno forma estos matrimonios con dos religiones diferentes, uno respeta a la familia de cada uno. Y la verdad que con alegría festeja las dos fiestas. Eso quería decir. Es una opción de vida muy difundida. No, empecé diciendo, no la voy a criticar, no soy quien para criticarla. Simplemente doy una perspectiva de aquel que está interesado en que su objetivo de vida sea perpetuar, continuar, mantener vivo una tradición minoritaria en medio de una cultura mayoritaria. Sí, Claudio. A mí me parece interesante en cada pareja que defina antes de tener hijos qué es lo que quiere hacer. Porque sé de casos que cuando déjalo libre, que elija cuando sea grande, le hacen un quilombo al chico. Entonces es bueno a veces que marido y mujer, en la antigua pareja, digamos, se pongan de acuerdo qué tipo de educación le quieren dar, qué valores religiosos antes de conseguirlos, porque si no es un trauma para el chico también. Vos dale una educación, el chico va a elegir igual, porque sale a la calle, va al colegio, va a la universidad, tiene sus amigos en el club, donde sea, y va a elegir. Pero lo que es bueno, me parece, es que primero uno defina qué tipo de educación religiosa le quiere dar. Coincido, voy a decir dos cosas, una como en línea de lo tuyo y una advertencia igual compleja.
Yo a las parejas que tengo la posibilidad de charlar en el inicio de su vida de pareja, así cuando es interreligiosa, le digo exactamente eso. Pero con algunas cuestiones agregadas. Primero, ser padre es un acto autoritario. Nadie le preguntó a sus hijos si querían nacer. Uno los trae al mundo en forma autoritaria. No hay que tener miedo a decir que algunas cosas las decidimos nosotros. Una vez que traes al mundo a tu hijo autoritariamente, le pones un nombre autoritario. No le preguntás a tu hijo cómo le gustaría llamarse. Le pones un nombre. Y después no le preguntás, che, ¿te gustaría ir al jardín de infantes? Lo mandás. Y como lo mandás, lo elegís vos. Y al elegir un jardín de infantes, lo estás condicionando. Y al elegir el barrio en el que vive, lo estás condicionando. Y al elegir cómo lo vestís, lo estás condicionando. Y al elegir qué juguetes le comprás. Y entonces, ¿saben qué? Terminemos con la mentira de que los chicos hay que educarlos en libertad, porque es mentira. Hay un montón de cosas que vos le transmitís, algunas en forma autoritarias y otras se las querés imponer, aunque creas que no. Entonces, ya que vas a hacer así, anímate y hacelo de verdad, con la apertura, y ahora sí, que cuando tu hijo crezca, elija lo que le parezca y vos lo acompañes en su elección. Así sea contrario a lo que vos querías. Yo le dije a mis hijas desde chiquitas, si ellas eligen abandonar el judaísmo, no respetar más las mitzvot, o casarse con alguien no judío, yo no las voy a abandonar por eso. Yo no las voy a dejar por eso, o las voy a perder por eso. Yo les mostré la vida que a mí me hizo feliz y que yo quiero que ellas mantengan y tengan como vida espiritual, religiosa, cultural, de valores. No, ninguna me va a poder decir, che, no me quedó muy claro, no me pareció que fuiste muy directo. Fui claro, concreto y directo. Ahora, si ellas eligen otra vida, yo la voy a aceptar. Y ellas la saben. Y si traen un musulmán a mi casa, un cristiano, un católico, un ateo, un agnóstico, o el que sea, lo voy a recibir. Pero ellas no tienen ninguna duda que yo quiero que ellas se casen con Moshe, con Abraham o con algún judío. Entonces, nada, hay en eso un nivel necesario de incertidumbre y de elección propia de ellas que yo no manejo y está bien. Pero mi trabajo fue mostrarles una manera de vida con un nivel de compromiso, de identificación, de costumbres, de prácticas, y bueno, veré, algún día les contaré cómo me fue o lo van a ver en esta vida comunitaria compartida que tenemos. Judith. Hola, ¿qué tal? Es mi primera clase, así que buenas noches a todos. Claro, Bienvenida. gracias. Yo pensaba también qué rol juega acá el tema tan famoso en el judaísmo del libre albedrío, Claro, el que es libre un poco lo que estás la libertad diciendo, ¿no? es inherente al ser humano, pero dentro de ese libre albedrío, uno como padre toma decisiones por sus hijos durante muchos años y no nos da vergüenza. Tomar decisión de que vaya al colegio es una decisión de los padres que en el país en este que vivimos es ley a partir de salita de 5. No es ley desde sala de 18, de sala de 2, de sala de 3, de sala de 4. Uno podría no mandarlo a una educación escolar institucionalizada. Y uno lo manda. ¿Y esa decisión de quién es? El padre. Para darles esos ejemplos, además del nombre, del nacer, y cuando decido en qué barrio vive, y cuando decido cómo se viste los primeros años de su vida, lo estoy marcando, condicionando. Bueno, van a tener libertad el día de mañana, pero yo quiero que conozcan y que vivan una identidad que es la que yo les quiero dejar. Y si después ellos eligen otra, ahí está su libre albedrío. Van a poder elegir cambiar eso que yo les transmití. Pero yo no soy partidario de los que dicen, no, hagamos una educación neutra. Porque no existe, no es verdad. Será neutra en categorías sexuales, pero no será neutra en otras.
O ustedes le van a decir a sus Cuando hijos. hay matrimonio mixto, no es fácil. No sé, yo tengo mi hija que es de matrimonio mixto y se respetan, como decía María, las dos religiones. Nochebuena, Navidad y Año Yom Nuevo. Kippur. Pero por eso, Ana, Sí, en casa también. Rosh Hashanah, Pesach, Yom Kippur, todo. pero Ana, Pero también la otra parte. yo entiendo perfectamente y no juzgo al que hace ese camino. Lo que digo es que el que hace ese camino generalmente manda a sus hijos a una escuela no confesional, no religiosa. Entonces, vos te Sí. crees que le estás dando libertad, pero lo rodeaste de un 95% de amigos no judíos. Entonces no le diste libertad. Porque le mostraste Hanukkah, pero lo metiste en un ámbito donde el 95% festeja Navidad, no Hanukkah. Entonces, ¿cuál es la libertad? Es mentira que es libertad. Condicionaste a Pero ese hijo. tampoco lo podés mandar a un colegio judío cuando el padre es católico. Esperá, no, Ana, yo no estoy diciendo lo que tenés que hacer, pero lo que te digo es que no existe la educación neutra. Cuando No es vos fácil. insertás a un hijo en un medio donde el 95% de sus amigos van a ser no judíos, estás condicionándolo. Después él puede rebelarse, identificarse con un abuelo, volver al judaísmo, como tengo casos que recibo. Pero es un acto de libertad del pibe que le agarró un michigás, o por alguna razón que no entendemos. Pero Esta hija que está casada con un católico era la más judía de mis dos hijas. Conoció a este chico y se enamoró. Pero espera, yo te digo otra cosa, Anita. Ana, Es yo así. no estoy juzgando a tu hija porque se enamoró de un no judío. Lo que digo es que tu hija con su marido no le dan una educación neutra a sus hijos. La educación que le damos es tendenciosa, querramos o no, es tendenciosa. No es lo mismo que yo mande a mi hijo a un colegio público que a uno privado. No es lo mismo que lo mande a un colegio privado inglés o privado de los colegios de alguna línea identificaria con alguna corriente pedagógica especial. No es lo mismo. Entonces, ya que lo voy a marcar, seamos honestos y marquémoslo con decisión, no engañándonos. Ay, es neutra la educación, yo lo mando al San Andrés y que festejemos en casa Navidad y Hanukkah. Es mentira, no es neutra. El 95% de los compañeritos en el San Andrés son católicos. Entonces no es neutra. En el San Andrés rezan a la mañana. No estoy criticando, ¿se entiende? Lo que digo es, no nos engañemos. Hay un desafío que es, ¿qué pasa cuando la cultura que te rodea es mayoría de otra cultura, de otra religión, de otros valores? Bueno, la Torá lo marca cuando antes de Israel. Esto mismo sigue vigente hoy. ¿Cuál es el mandato de la Torá? Después cada uno hace lo que quiere. ¿Cuál es el mandato de la Torá? No se negocia, no se tranza. Lo que es para otro culto no es para vos. Todo lo que sirve para adorar a otro Dios, no lo incluyas. Sacátelo de encima. De vuelta, no juzgo, así como tampoco juzgo si ustedes comen kasher o no, si cumplen Shabbat o no, tampoco juzgo si siguen esto. El mandato de la Torá es claro. Y es claro porque entiende esto, porque entiende que si no, te diluís. Si no, a ver, ¿cuál es para mí el mayor invento judío de la Torá? Que la ley es externa a vos y no se acomoda a tu conveniencia. Cuando vos en la antigüedad eras rey, no eras sujeto de la ley. Si eras noble, eras muy poquito sujeto a la ley. Si eras campesino, eras recontra sujeto a la ley. Bueno, la Torá irrumpe y dice, ¿sabes qué?
el rey, el noble, campesino, el esclavo, todos están sujetos a la ley por igual. Y esa ley es externa a vos, no la dictás vos, no la acomodás vos. Y eso para mí fue un invento espectacular, porque nos igualó a todos como seres humanos y porque nos dio a cada uno de nosotros un conjunto de valores a aplicar en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las situaciones. Y cuando yo quiero acomodar un poquito, ya negocio y ya tergiverso y ya cambio y ya pierdo el espíritu. Esa es un poco la idea de esto, que uno mantenga, conserve, preserve y custodie una Torah. No entendí mucho la pregunta, Judith. ¿Esta Torah castellana de Mordejai Edreri? No, yo tengo algunos libros de la Torá que me compré en el seminario, pero después encontré en internet esta que dice la Torá de Mordejai Haredi, que está únicamente en castellano, y quisiera saber si ese es fiel a la Torá que editó el seminario o es una Bueno, cosa más o menos. esta versión, pero Mordejai Edrei fue uno de los fundadores del seminario y Sí, sí. todos los textos de él son excelentes. Yo tengo los textos impresos de él. No sé cuál es la versión que tenés online. No, yo tengo algo impreso de él, pero no me pude comprar toda la Torá y lo poco que tengo impreso me encanta, me súper encanta. Me encantan todos los exegetas que pone, los comentaristas, es genial. Entonces quería saber, perdón la interrupción, no pensé que iba a interrumpir, ¿no? Todo lo que venga de él, Quería saber si todo es si aceptado. realmente es algo fiel a él, si es algo fiel a Ederi, ¿no? Habría que, con mayor conocimiento del que yo tengo, habría que cotejarlo. Ok, bueno, yo no puedo hacer eso, pero todo lo que venga de él, si es correcto que es de él, es muy bueno. Lo segundo que leíamos recién, que yo fui leído seguidos, es que Dios es celoso, que con celo ama. Acuérdense que alguna vez hablamos en este espacio que celo o celos puede ser que es inseguridad tuya a que el otro se vaya con otro, o celo es tu pasión con la que haces algo. ¿Vieron cuando alguien hace con mucho celo, es muy celoso de su trabajo? No es que si es farmacéutico es celoso del verdulero, es celoso en hacer su trabajo con mucho empeño. Dios ama con celo, está tomado para mí en ese sentido, con mucha pasión, no con competencia con el otro o no con el tema humano habitual del celo como inseguridad personal. No sea que conciertes pacto con el habitante de la tierra y que ellos se prostituyan en pos de sus dioses y sacrifiquen para sus dioses y que te llame a ti y que tú comas de su sacrificio. ¿Ven? Esta es la seducción que les hablaba del mundo externo. Las culturas mayoritarias seducen. No es malo, pasa. No es algo que podamos evitar. O por lo menos que sea fácilmente evitable. Entonces, como sabe esto de atrás, te pide que cortes de raíz para que no caigas en esta seducción cuando una mayoría externa practica algo distinto y contrario a tu manera. Y que tú tomes de entre sus hijas para tus hijos y que se prostituyan sus hijas en pos de sus dioses y que se prostituyan tus hijos en pos de sus dioses. Y entonces acá revela lo que yo les decía antes. Para la visión de la Torá, repito con cautela, para la visión de la Torá, el matrimonio interreligioso no es el comienzo de un proceso de asimilación, sino que es el final de un proceso de asimilación. Cuando hay un matrimonio interreligioso es porque previamente hubo un proceso de acercamiento, de seducción, de atracción, de una cultura extraña, alejada a la voz, pero mayoritaria en tu entorno.
Y entonces, cuando todo ese proceso avanza, puede concluir con un matrimonio interreligioso. Y aclaro por las dudas. Un matrimonio interreligioso es cuando ninguna de las dos personas decide abrazar la fe del otro. Cuando una de las dos personas abraza la fe del otro, no hay matrimonio interreligioso. No hay matrimonio mixto. El matrimonio mixto solamente ocurre cuando se pacta mantener dos tradiciones, dos religiones, dos culturas en una misma casa, en una misma familia, que tienen muchas cosas en común y que va a estar bien y fácil de resolver, y que tienen cosas distintas y en algunos casos contradictorias. Le voy a dar un ejemplo, uno, pero podría darle 100. El cristianismo impide el aborto en todas sus formas. El judaísmo permite el aborto cuando hay peligro de vida en la madre. Un matrimonio interreligioso que quiere ser religioso, no que no quiere ser religioso, que quiere mantener las costumbres. Y está frente a esa disyuntiva. ¿Cuál elige? ¿La que más le conviene en ese momento? No está bien. Uno debería tener un conjunto de valores y decidir siempre sobre esos valores. Entonces, ese es solo un ejemplo de los 490 más que podremos ver cuando hay colisión, choque, diferencias de valores. Vamos a ver alguno más. Dioses de fundición no habrás de hacerte. Obviamente, idolatría y lo que hablamos siempre. La festividad de los panes ácimos habrás de observar. 7 días habrás de comer panes ácimos, lo que yo te prescribí, en el tiempo del mes de Aviv, ya que en el mes de Aviv saliste de Egipto. Y acá va a venir a darte muchas mitzvot. Acordate, transgrediste el becerro, castigo, reparación, volviste a recibir la Torah, y entonces vuelven las mitzvot. Volvés a conectarte con las mitzvot, porque destruir el becerro de oro es volver a poner en el centro de la escena de la Torah a la Torah. Entonces empieza con los desafíos de lo que implique mantener la Torah cuando la mayoría que te rodea no mantiene. Pero después vuelve también a mantener la Torah de los principios. Y con esto cerremos, que me parece una idea interesante. ¿Por qué tengo que mantener la Torah? ¿Porque la mayoría que me rodea no la mantiene y eso me hace a mí especial, distintivo? ¿O por el contenido de la Torah? Ojo, porque hay mucha gente que le fascina ser distinto. Le gusta sentir que es parte de un grupo diferente. Hay gente que abraza a la religión con fuerza porque eso lo hace sentir distinto. Y la Torah va a hacer hincapié permanentemente en que no tiene que ver con ser distinto, que tiene que ver con cuáles son esos principios que te entrega la Torah o Dios para que vivas una buena vida. La Torah es un libro de vida que trata de guiarte y ayudarte en esa vida. No para que te sientas especial, no para que te sientas distinto, y mucho menos para que te sientas superior, sino simplemente para aquellas personas que eligen vivir con esta tradición, o porque la heredaron o porque la eligieron. Y en ambos casos prevalece la elección. Hay que heredarla y elegirla o elegirla para poder sostenerla. Bueno, nada, charlamos un ratito sobre un tema de actualidad. Me voy a hacer un matrimonio antes de que algunos de se convierta y sea un matrimonio interreligioso. Y con eso nos veremos el Shabbat o el martes que viene. Chao, gracias. Gracias. Gracias, Flavi. Gracias. Anda con cuidado. Gracias.